Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Estamos arrancando el segundo panel del ciclo de charlas Crisis Capitalista, una mirada de la economía política, organizada por la Sociedad de Economía Política del Paraguay, la CEPI. Este ciclo de charlas se enmarca en los 10 años de la fundación de la Sociedad de Economía Política del Paraguay, y denominamos a este segundo panel propuestas de las organizaciones sociales ante la gestión del gobierno frente a la crisis. Esta noche en este panel nos acompañan compañeras y compañeros de distintas organizaciones sociales y organizaciones sindicales. Voy a pasar a presentarlas a las compañeras que están acá. Hay dos compañeros más que todavía no llegaron a nuestra reunión, pero seguramente se van a sumar en breve. La compañera Alicia Amarilla es militante campesina, oriunda de repatriación del departamento de Caguazú. Es por disposición del octavo Congreso Nacional de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas CONAMURI, la actual coordinadora junto con Beatriz Rivarola. Representó a la organización en numerosos encuentros nacionales e internacionales y en varios espacios de articulación con movimientos sociales de América Latina y el Caribe, destacando entre ellos el Congreso de la CLOC, Vía Campesina, y hoy en día es parte de la Plataforma de Derechos Humanos, Memoria y Democracia. Por otro lado, la compañera Celeste Oudín, trabajadora social, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, militante sindical, miembro del Consejo de Trabajadores de Acción Sindical Clasista y secretaria adjunta del Sindicato de Profesionales de Trabajo Social del Paraguay. Rebeca de Lemos, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de Asunción, es comunicadora social con experiencia en periodismo escrito, comunicación organizacional y comunicación pública, abarcando áreas como salud, ambiente, entre otras. Forma parte del equipo de comunicación de la campaña Itaipuña Nembae por la soberanía nacional. Lila Molinier, que ha de estar por llegar, es economista con grado de licenciatura y maestría por la UNAM, tiene especialización en políticas sociales, es docente de la UNA, es integrante del grupo de trabajo de CLACSO, Crisis Economía Mundial, y es miembro también de la Junta Directiva de la Sociedad de Economía Política del Paraguay, la CEPI, así como es miembro también de la CEPLA. Y el compañero Esteban Montanía, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la ANDE, el CITRANDE. Bienvenidas y bienvenidos compañeras y compañeros. Es realmente un gusto para nosotros desde la CEPI, desde la Junta Directiva, llevar adelante este ciclo de charlas que son fundamentales para organizar elementos, para colocar elementos a la sociedad en este marco de debate intenso que se viene en estos tiempos, de propuestas de reforma, de intentos de saqueo, de apeligrar nuestra soberanía. Desde la Sociedad de Economía Política estamos realizando este ciclo de debates para ir colocando elementos a la sociedad en este debate. Cada presentación, cada presentador, presentadora va a tener 10 minutos de primera exposición. Después pasamos a una ronda de preguntas que nos van a hacer las personas que están asistiendo este live, y vamos a ir respondiendo. Cada uno tendrá una ronda de 5 minutos en dos tandas. Queremos iniciar con la compañera Alicia Amarilla, que nos va a presentar su tema en estos 10 minutos. Les pedimos a cada uno que en cuanto vaya pasando la transmisión, vayan colocando sus preguntas en los comentarios de nuestro video. Comenzamos, Alicia. Si podés prender tu micrófono, por favor, compañera. Otra vez, falta prender, sí.
Oh, no. Hay dos Alicias. Sí. Ahí. Alicia, ¿nos Hola, escuchas? hola. Sí, sí, hola, sí, yo te escucho. Súper, ahora te escuchamos. Ah, dale, gracias. Adelante, Bueno, Alicia, 10 minutos. dale. Baishapa, primeramente, mi agradecimiento por la invitación. Estoy acá en nombre de la CLOC, Vía Campesina Paraguay. Hay varias organizaciones articuladas a debates sobre crisis y capitalismo en economía política. Yo creo que como organizaciones campesinas indígenas, Roma aporo yo ayepa con temas de reforma agraria. Y importante van a ningo ñaño mongueta yepa la propuesta histórica de las organizaciones campesinas indígenas. Es una deuda histórica veí del Estado ayepa que nunca haya no ni concreta y bacoa con tema. Hayaikua ñandeko anga con todas las situaciones de la pandemia, ya ñandukua que tema de tierra es fundamental. Pepe hoy la caracú, hayaikua ñaneretame hoy japete desigualdad demasiado grande, el despojo de la tierra. Entonces, Orebe Guará la desarrollo de un país, el desarrollo económico de nuestro país, o peyo la valle, para la tendencia de tierra es fundamental y gato Hawái Neta oye desarrollar sector campesino, sector indígena, sectores populares. Upeya Rupi Orero es la recuperación de tierras malavidas. Llegó a hoy más de 3.000 familias sin tierra, Ñaneretame, oficialmente UPA Yepa y ellos son censo de 2012, seguramente cuando oña aumenta por el tema de la migración masiva, Yaguarecoaña Nenetaya, a causa del acaparamiento de tierra, Hanna y Porio Pipetei, programa de desarrollo en el campo allá. Entonces, cuaco situación de pandemia rupibe abei, o volver para ayudarle a ñane compatriota ñane netame. Ja o volver, popularmente ya esa yepa y poña kaani, con una situación de pobreza extrema, con hijos e hijas, o guajina ja tecotemeña baño monguetaje CPA como sociedad, yepa porque de guañan de ñanenetame ñayo en situación de pobreza extrema pe han en mayor población ya huerecuajina o a campo pe a campo hoy acaparados en manos de empresas multinacionales, sojeras, ganaderos, ya igual imba esa payo. Con migración guazú o guerutas esta situación en debe haber, jatecotemeba como sector popular ya está con temas de alimentación, con proceso de producción ya nenetame, oye ya va, oña abandonaba en Maite Guibema, ja epete situación, ya nemo guajea pete ya colapsa pete en situación de pobreza extrema. Entonces, ahora vamos a la reforma agraria en la epete propuesta novedosa y tuajúa, pero romo condimento bébaro yo roma apoaje pupe ya chapanda y doguerecoy petei propuesta alternativa para el Estado, ¿verdad? Entonces, ahora venguana es la desarrollo económico peruana, lo echaba, lo cambiaba, lo proponía, modelos de producción agroecológica, eh, mercados locales, industrialización de productos, venta y comercialización, acceso a tierra a mujeres, porque ya necesitamos un porcentaje mínima de acceso a tierra a mujeres, allá igual a poder para desarrollar. Entonces, Orebe Guanaja es fundamental y Catujape Cuña o accede a BEI. Doña Monguetá sobre temas indígenas,
a cuaco debate vegetal compañeras y compañeros indígenas de varios pueblos donde había consultar lleva va a irse a territorios indígenas y Catuja es parte de un desarrollo porque el 80% de pueblos indígenas son agricultores lleva a poco cuepe o iba y comunidades totalmente abandonado a Bahía es parte de un proceso de desarrollo y Catuana con la reforma agraria donde constituía yepa. Upecha Bahí orebe moana es fundamental el tema de educación yepa. El acceso a las universidades populares, fortalecimiento de escuelas agrícolas con enfoque de un técnico agroecológico para asistencia técnica para comunidades campesinas indígenas, de acuerdo y el respeto de como visión de pueblos indígenas, respetar la agricultura campesina diversificada, Orebe Moaná como un derecho humano a la tenencia de tierra, Jaupecha ve la soberanía alimentaria, soberanía territorial. Piaro profundizaba y soberanía ñomonguetábamos, broñe es sobre tema acceso a agua potable, con calidad, tema de territorio, pues, broñe es sobre tema de semillas, patrimonio de los pueblos, patrimonio nuestro históricamente, grandes empresas multinacionales o patentadas, o privatizadas, entonces, las semillas oya en manos del pueblo, en manos de campesinos indígenas, que la cultura, que su profesión Orebe Moaná upeyo lado la desarrollo económico y gatú o uña neretame ñande ya producir ya humana jaupecha veí o desarrollar la ciudad veía lleva va ese gatú pete mercado justo solidario ya con menos costo y gatujape ciudad la gente alimentos sanos va ese gatú ñanguaje oñon die cuera lleva intercambio, ese gatú, oye, fortalece económicamente tanto el sector rural, jaupesa ve la ciudad pe lleva. Y gato hawaisa desarrollos económicos o desde el pueblo, desde el trabajo de la gente lleva. Entonces, Orebe Moaná es fundamental con propuesta de reforma agraria PABI, lo coloca el trabajo de las mujeres en la agricultura, el aporte de las mujeres históricamente Jacoán APB, Jamba ella peba y que oye desarrollar cuña fuera ella sea madre soltera o no, con desarrollo económico, con tendencia de tierra, rupibea, yepa. Porque veas pedir modelo de sociedad, orero crea, ayepa, ya oye distribuyó la tierra de más de 1 millón de tierra mala vida, ya oreco ayepa, ya se distribuyó más de 1 millón hectáreas de tierra en manos de INDER, pero gran parte, ojo, en manos del agronegocio. Apoyo desde el Estado para el desarrollo de nuestro país, Orero cree que el debate con los jóvenes, específicamente también Orero cree que sin juventud, ya avanzaba con una propuesta como esta. Hoy involucrar a todos los autores un debate profundo desde nuestra alimentación, desde nuestras situaciones económicas, desde la niñez, desde nuestra educación, salud, y que jamás enseña avanzar realmente hayareco experiencia oño organiza en cooperativa o una asociación la productoras ahora cuando mínimo apoyo si podemos se avanza en temas de mercado, se avanza en temas de
comercialización, a pesar de que hay una ley demasiado fuerte, allí para ya hoy debe crecer prácticamente ya a pesar de eso y que Hawái y Coapecuera competilla eso de algunas otras maneras oye lograr oye con mínimamente apoyo. Entonces la organización es fundamental y Gato Hawái ya accede con posibilidad y ir construyendo. La Yayapuahue es una práctica. Hacer feria para nosotros es una práctica de campesinos, campesinas que sí, pero ofrece productos sanos, lucha jape por nuestro territorio, lucha jape por las semillas, es una lucha contra el capitalismo, contra el capital financiera que nos roba nuestros sueños, que nos roba todo, ¿verdad? Entonces, Orebe Mará fundamental con Ana, rombaspo con la gente que Hayahuechañe Purumokuri, con reformas agrarias o genoi lucha. Es una reforma que llama a luchar porque la gente que viene, de la migrante que están llegando, tenemos que ver qué vamos a hacer, dónde podemos recuperar tierra, nuestro territorio. Tenemos que estar en luchas permanentes porque estamos en una situación de pobreza, de abandono y sabemos que desde el Estado solo el pueblo salva al pueblo. Entonces, Orebe Maraja es demasiado importante hablar sobre el tema de reforma agraria, sobre la propuesta para todos los sectores y ir debatiendo como una alternativa para la economía. Muchísimas gracias. Gracias, Alicia. Muchísimas gracias, Alicia. Bienvenida, Lila. Ya un poquito antes te presentamos. Bueno, continuamos con nuestra segunda participante, la compañera Celeste Joudín, miembro del Consejo de Trabajadores de Acción Sindical Clasista. Adelante, Celeste. Muchísimas gracias. Antes que nada, saludar a la CEPI por estos 10 años de trabajo en el Paraguay y también desde Acción Sindical Clasista agradecer este espacio que nos permite discutir y reflexionar acerca de estos tres elementos que ya Ariel planteaba: la crisis capitalista, las políticas del gobierno y las propuestas, en este caso, de la organización sindical. Y en ese orden un poco quisiera presentar algunas ideas. En primer lugar, entender que nos encontramos en esta crisis capitalista que es sistémica, y eso significa que la superación de esta situación desafía el ingenio de quienes pretendemos vivir en paz y con justicia social. Pues la manera en la cual se intentarán resolver estas crisis será buscando defender los privilegios de los grandes dueños de las empresas, de las tierras, de los bancos, con las deudas que pagaremos las mayorías trabajadoras y probablemente, ojalá que no lo sea, promoviendo guerras como hemos visto que los estados capitalistas lo han hecho para resolver estas crisis. Este es un momento difícil para la humanidad y difícil también para nosotros como país, y a la vez nos permite dimensionar estas fisuras del propio sistema para dar respuestas a las mayorías. Asumimos que las y los trabajadores se constituyeron en sujetos históricos a partir de darse cuenta de esa condición de explotación en la que se vieron expuestos a partir de la modificación del mundo del trabajo y a partir de organizarse como sindicatos para hacer frente a esa situación de explotación, ante las arbitrariedades, las desigualdades, las injusticias que surgen de la contradicción capital-trabajo, que hoy siguen vigentes y se expresan, por ejemplo, en todo lo que significan los bajos salarios, la ausencia de estabilidad laboral, el incumplimiento de las 8 horas de trabajo, el no pago de horas extras, el trabajo nocturno, el trabajo en días feriados,
las amenazas para evitar que nos organicemos en sindicatos, atendiendo que los patrones para ganar más deben recortar derechos laborales, según su lógica y su composición de las relaciones de producción. Una comprensión que es totalmente mezquina e injusta. También queremos colocar acerca de cómo estamos entendiendo este Estado, desde sus instituciones, desde las leyes que se aprueban en el Parlamento, y que sabemos y sentimos que evidentemente no es un Estado que nos representa a las mayorías. Nos muestra en las acciones cotidianas que le importamos poco o casi nada. Y vimos en esta situación de emergencia la respuesta que fue al repartir migajas como ayuda social, a los robos criminales en el ámbito de la salud con las licitaciones arregladas, a esa justicia que tiene un solo lado de la balanza, a la colaboración de las patronales, con las patronales para evitar el surgimiento de sindicatos o apañando la violación de derechos laborales, a esa tenencia de tierra que recién nos estaba hablando la compañera Alicia por parte del campesinado que es tan negada todo el tiempo. Estamos hablando entonces de un Estado estructurado al servicio de los intereses de la clase propietaria explotadora y en contra de la clase trabajadora. Una muestra más de esto es esta avalancha de propuestas para la reforma del Estado, que están orquestadas, fueron orquestadas cobardemente en plena crisis sanitaria, ante medidas de aislamiento, que lo que hicieron es mantenernos quietos, quisieron mantenernos quietos, dominados, y dejarnos atados para no hacer ninguna protesta y ninguna rebelión. También es importante colocar propuestas que desde la clase trabajadora necesitamos seguir trabajando. No sé, Ariel, si ya me pasé los 10 minutos o no, todavía, ¿verdad? Porque salió hace rato la cámara, entonces. Y estas propuestas tienen que ver un poco en pensar la sociedad que necesitamos vivir. Creo que esa es una de las primeras ideas que necesitamos como clase trabajadora, pensar qué sociedad merecemos vivir, fortalecer nuestras herramientas de lucha, ser consecuentes con la clase, seguir fortaleciendo los sindicatos, las organizaciones en los territorios, las organizaciones de estudiantes, buscar esta alianza social grande, campo, ciudad, que nos permita tener más fuerza para enfrentar lo que se está viniendo. Ahora, ¿cómo hacemos eso? No se descubre la pólvora. Sabemos que el trabajo de base es necesario, pero ese trabajo de base tiene que ser transparente, tiene que buscar unificarnos como clase trabajadora, que producimos todo y también tenemos que defender todos los derechos que pudimos conquistar. Uno de esos derechos tiene que ver con estos los contratos colectivos de condiciones de trabajo. Eso tiene que estar vigente en todas las empresas del país, sean públicas, privadas. Y las organizaciones que lograron hacerlo, que tienen fuerza, tienen que ser las impulsoras de que otros sindicatos y otras empresas que no lo tienen aún lo puedan lograr, lo puedan conseguir. Necesitamos que todos los artículos que dicen la Constitución Nacional y en el Código del Trabajo que benefician a los trabajadores sean conocidos, exigidos en su cumplimiento. Necesitamos también superar muchas debilidades de nuestra unidad de clase como trabajadores y que esa lucha no sea más solidaria, no sea más solitaria en realidad, que se pueda llegar a las empresas de forma articulada, que se pueda llegar a los puestos de trabajo, que las y los sindicalistas, los dirigentes, podamos llegar en esos espacios, podamos conversar con los compañeros y compañeras para poder sacar ese prejuicio enorme que fue colocado desde hace mucho tiempo, de que tener un contrato colectivo de condiciones de trabajo es un privilegio. Eso necesitamos desmontar. Necesitamos también hablar sobre el salario mínimo legal, que muchísimos trabajadores no cobran
y se pasa la vista gorda. Entre nosotros mismos sabemos y a veces no hacemos nada. Esa formalización del trabajo implica seguridad social, implica que ese IPS, que en este momento quiere, por supuesto, ser desmantelado para que la clase trabajadora no tenga absolutamente ni siquiera un espacio en donde curar, digamos, las miles de heridas que sufre como trabajador en sus espacios de trabajo, se pierda. También necesitamos tener esta educación de calidad, una educación que realmente respete a las y a los niños, adolescentes, a sus padres, a sus condiciones actuales de vida. Y hemos tenido ejemplos nefastos de las personas que están en este momento conduciendo la educación en nuestro país. Tampoco es laica. Necesitamos que esa educación sea fortalecida. Muchos de los derechos que están establecidos en la Constitución Nacional se caen en letra muerta por formas, muchas veces por forma, otras veces por desconocimiento y otras veces, muchas de las veces, por una inacción por parte de las instituciones como el Ministerio del Trabajo, que tiene que estar para apoyar a la clase trabajadora y sin embargo apoya a las patronales. Creemos que no hay garantía posible en este gobierno con el manejo de las instituciones que tiene y el actuar de sus agentes, que son funcionales a las fortunas de las familias millonarias que gestaron este Estado y que alcanzó su maduración desde el estronismo y en el 89 con el golpe se comienza a instalar esta idea de Estado social de derecho que hasta hoy día sigue siendo solamente una nomenclatura. Nos queda evidentemente fortalecernos como movimiento, cuidarnos de la cooptación, actuar con la verdad, la honestidad política, mantenernos movilizados a pesar del aislamiento, como lo hicimos vez pasada en la marcha y pudimos ver que estamos, que podemos estar y seguir fortalecidos en ese sentido. Sabemos que nuestra lucha no tiene treguas, que siempre que hemos conquistado un derecho, tenemos que defender ese derecho y tenemos que conquistar los otros. Ya estoy terminando, un ratito más. Que nuestro avance radica en esta fuerza, en la unidad de nuestra clase, que es mayoritaria y que necesita creer, recuperar la confianza, saber que tiene fuerza en esas condiciones. Y también es importante todo este trabajo colectivo, transparente, de acuerdos claros, que demuestre esta honestidad en la dirigencia sindical y que estamos decididos a poder luchar para toda la clase trabajadora, porque es importante que este movimiento clasista se funde en un trabajo unitario para una sociedad sin explotadores ni explotados. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Celeste. Le damos la palabra a la compañera Rebeca de Lemos. Ella es miembro del equipo de comunicación de la campaña Itaipuña Nembae por la soberanía nacional. Adelante, Rebeca. Muchas gracias. Buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la CEPI por propiciar este espacio de discusión que es sumamente oportuno en este contexto de pandemia de COVID-19. Y bueno, en esta ocasión, en representación de todas las compañeras y los compañeros de la campaña Itaipuña Nembae, voy a exponer un poco el trabajo que venimos realizando y cuáles son las propuestas centrales de la campaña. En primer lugar, mencionar y en coincidencia con las compañeras que estuvieron hablando anteriormente, que creemos que la ciudadanía y el pueblo paraguayo movilizado, organizado y plenamente articulado es la única garantía para lograr que los recursos se destinen realmente al pueblo paraguayo. Y una muestra de ello es lo que ocurrió el año pasado con la avanzada del gobierno de Mario Abdo, con el acta entreguista, donde fue la ciudadanía que salió a las calles para detener esa entrega de nuestra soberanía.
Entonces creemos que ahora más que nunca tenemos que estar alertas y pendientes de todo lo que se vaya dando en torno a Itaipú, que es un recurso clave para la soberanía nacional. En ese contexto, el debate que plantea la campaña Itaipú Ñanemba'e es la apropiación privada versus el desarrollo nacional. Y desde la campaña creemos que el gobierno está impulsando una doble agenda. En primer lugar, una agenda oficial, que es la que conocemos todos a través de los medios de comunicación, a través de los comunicados oficiales, en donde el gobierno da a conocer sus acciones y da la ilusión de una falsa participación ciudadana, ya que se realizan encuestas virtuales impulsadas por la propia Itaipú. También se asegura que se le va a consultar a la ciudadanía, a los técnicos, a las mesas negociadoras, pero estos espacios no constituyen realmente un espacio decisivo donde la ciudadanía pueda llegar a medidas concretas que le favorezcan al pueblo paraguayo. En contrapartida, existe una agenda oculta que sí está avanzando bastante, y más en este contexto de pandemia, donde Itaipú se colocó también en la agenda con el tema de las deudas. En esta agenda oculta que el gobierno viene llevando a cabo, se focaliza en 3 puntos. El primero es la privatización de la energía eléctrica. Lo que se busca es constituir un mercado donde se dé la potestad que hoy tiene la ANDE a empresas privadas que le van a favorecer a un pequeño sector empresarial afín al gobierno, y vamos a tener un sistema parecido al que tenemos con el transporte público, un servicio que es público, concesionado a empresas privadas y favoreciendo solamente a un pequeño sector. Otro punto clave de esta agenda oculta es también el mantenimiento del status quo. Lo que el gobierno va a buscar realizar es mantener las cosas como están, realizando pequeñas reformas, pero evitando cambios estructurales que realmente constituyan un cambio concreto para el pueblo paraguayo, evitando, por ejemplo, debates más amplios y más profundos, como el planteamiento de impuestos a ciertos sectores y la inversión tanto en la ANDE y en Itaipú para el desarrollo nacional, para la innovación y para la infraestructura. Y un tercer punto dentro de esta agenda oculta es también la generación de nuevas deudas. Actualmente seguimos pagando una deuda espuria, y lo que se va a buscar es generar otra nueva en donde van a ser una vez más los pueblos, tanto paraguayo como brasilero, los que van a estar subsidiando los intereses de las bancas, como se ha venido haciendo hasta ahora. En este contexto donde el gobierno viene impulsando esta agenda oculta y la ciudadanía está más que nunca urgida en una crisis económica, en una crisis sanitaria, desde la campaña creemos central la articulación ciudadana con todos los sectores, porque Itaipú no solamente implica un recurso clave como el recurso energético, sino también representa tierras y representa fondos. Entonces, lo que planteamos desde la campaña es, en primer lugar, poder realizar la comercialización de la energía eléctrica desde el sector público, generando así recursos que vayan al Tesoro Nacional. Eso en primer lugar. En segundo lugar es la eliminación de la deuda espuria, lo que generaría aproximadamente $1.000 millones. Y sobre todo nos da una oportunidad histórica de abrir un debate para ver en qué quiere el pueblo paraguayo invertir estos recursos, qué modelo de Estado vamos a buscar, y ahí entran la reforma agraria, la reforma educativa, y que realmente sea el pueblo y la ciudadanía que debata en qué quiere invertir estos recursos y tenga la posibilidad de obtener estos recursos. Y en tercer lugar, otro punto muy importante es que Itaipú pase a formar parte del presupuesto general de gastos de la nación, y de esta forma poder auditar Itaipú, controlar el manejo de la entidad y acabar con la binacionalidad. De esta forma también
se va a propiciar que Itaipú deje de ser lo que históricamente ha venido siendo esa caja de caudales y de prebenda que se pone activa cada año electoral. Y bueno, desde la campaña se suman todos los sectores, ya sean estudiantiles, trabajadores, gremios, organizaciones, para posicionar la urgencia de tratar Itaipú y de que realmente pueda responder a la soberanía nacional y no una vez más a unos pocos, como creemos que el gobierno efectivamente está encaminado a realizarlo, ¿verdad? Así que bueno, redondeando, esta es la propuesta en general y ya después vamos a ahondar en otros puntos porque es un tema súper amplio, pero en resumen, esa es la propuesta de la campaña y hay la necesidad crucial de articular con otros sectores y seguir movilizados y atentos a lo que se va a generar en este próximo mes de julio, donde vamos a tener ya la propuesta de la mesa negociadora de cara a la revisión del anexo C. Rebeca, muchísimas gracias. Pasamos a nuestra siguiente presentación. La compañera Lila Molinier, miembro de la Junta Directiva de la CEPI, ya la presentamos al inicio de este panel. Adelante, compañera. Tu micrófono, por favor. Buenas Gracias, noches. Lila. Necesito presentar unas diapositivas. ¿Probamos primero? Ariel, Dale, ¿probamos? sí. ¿Probamos primero? ¿Cómo es? ¿Me decías? Hay una pantalla debajo en el zócalo de tu pantalla que dice presentar. Está todo en inglés. Sí. A ver. ¿Cuál es la que elijo? Las dos pantallitas, la una. La una. Si puedes hacerlo tú porque yo no estoy consiguiendo. A ver, ¿puedes poner tu PowerPoint, Lila, por favor? Listo. Ahí estamos viendo. ¿Lo ven? Sí, adelante. Bueno, ¿puedo minimizar un rato? Sí. ¿Sí? Sí. Me van a ver ahí. Bueno, muy buenas noches. Desde la CEPI estamos preocupados y conscientes, así como en realidad la mayoría de la población en este momento está consciente de que hay un problema económico, una crisis económica. De hecho, ya teníamos esa crisis económica en el 2019 con una crisis climática que todos los vivimos, y con esta crisis sanitaria vemos que se ha agravado la situación y la preocupación es que el gobierno, la única estrategia que tiene para aumentar el financiamiento para las políticas públicas es el aumento de la deuda, sobre todo la deuda externa. Entonces, desde la CEPI vemos la necesidad de estar revisando esos números para pensarlo con todos sobre qué hacer, qué proponer. Es algo ya repetidas veces escuchamos y decimos que se pagan muy pocos impuestos, que los impuestos son muy bajos y que es insuficiente y que hace falta instalar una justicia tributaria porque lo que tenemos en realidad es una inequidad social y económica muy grave, que el Estado, en lugar de ir, digamos, resolviendo eso, lo profundiza. Entonces, nos preocupa que en una situación de crisis como la actual,
se siga profundizando ¿cómo se llama? La deuda pública, porque ya hemos pasado en periodos anteriores por un problema, por ejemplo, de moratorias, que moratoria se deja de pagar y se paraliza todo. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Qué salida va a tener este gobierno y el Estado paraguayo si seguimos así? Porque realmente estamos llegando al tope del 30%, ya estamos en 28% del Producto Interno Bruto, y para una economía como la nuestra, el tope sería como el 30% del Producto Interno Bruto, el saldo de la deuda, la cantidad de deuda que tenemos. Entonces, tengo información que compartir y eso es lo que vamos a ir haciendo. Ustedes pues me pueden pedir más aclaraciones, pero voy a concentrarme a dar esta información que tratamos de que sea fácilmente comprensible, ¿verdad? Bueno, aquí decimos que sobre la crisis económica, el gobierno en este momento, a junio, por ejemplo, uno de los efectos de la crisis sanitaria y económica es que el 51% de los ocupados en diciembre 2019 han perdido su empleo. Y eso es muy grave, ¿verdad? Entonces, hay una paralización económica, hay, ¿cómo se llama?, cierre de empresas, hay crisis en las empresas. Entonces, esta es una preocupación. ¿Qué va a pasar con el trabajo? Entonces, la salida del gobierno, la primera fue una ley de emergencia sanitaria que creó el Fondo de Emergencia Sanitaria, que se inició a ejecutar en 2020, en abril, perdón. Y luego, más o menos 3 meses después, ahora tenemos, instaló el plan de reactivación económica, que dijo que no iba a endeudarse más, que iba, ¿cómo se llama?, a redistribuir los recursos existentes. Finalmente no pasó nada y en este momento, desde el lunes, está lanzado un nuevo plan de recuperación económica para lo que resta del año. Entonces, ¿en qué consiste este fondo de emergencia? Primero, el fondo de emergencia propuesto por la propia ley, ¿verdad?, estableció de que podíamos, que se iba a fondear con 1.600 millones de dólares obtenidos con el crédito público. Se colocaron 1.000 millones de bonos soberanos, como vamos a ver después, y se tomaron créditos, nuevos créditos. De estos 1.600 millones, a junio del 2020 ya fueron transferidos a todos estos programas, a la mayoría de estos programas, 1.103 millones de dólares y quedan como saldo asignado a transferir 497 millones de dólares. Estos 497 millones ya están comprometidos para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y para el programa PUTUBO. ¿Cuáles otros sectores están beneficiados por este fondo? Ñangareco, que es el que administra la Secretaría de Emergencia Nacional, que da un subsidio a la gente que tiene trabajo informal, que trabaja en la calle y que no pudo trabajar durante la cuarentena. Todo tipo de trabajo informal y
tiene 26 millones de dólares. El Ministerio de Salud puso 99 millones, Ñangarecó 26 millones, que tuvo que administra el propio Ministerio de Hacienda, porque es a través de tarjetas que la gente puede comprar en los supermercados y comercios adheridos, 300 millones de dólares. IPS, el Estado tiene que aportar al IPS el 1%, ¿verdad? El aporte sobre la cantidad de salarios pagados. No lo hizo nunca hasta este año, en que ya está, dio 100 millones y vamos a ver que hay otros 100 millones en puerta. Entonces, 100 millones de dólares el fondo de emergencia le da al IPS para financiar el subsidio a los trabajadores desempleados, los trabajadores formales que están asegurados al IPS. Luego el programa de adultos mayores tiene 82 millones de este crédito de 1.600 millones, de este fondo, perdón. Jubilaciones y cajas deficitarias, 59 millones. Las remuneraciones a médicos, docentes, policías y militares, casi 300 millones de dólares. Capitalización de pequeñas y medianas empresas, 61 millones de dólares. Todos son millones de dólares. Pago de la deuda pública también se saca de acá, 77 millones de dólares. ¿Cómo es eso? De que las remuneraciones a médicos, docentes, policías y militares y pago de la deuda externa se saca de este fondo. Bueno, es porque el Estado postergó el cobro de los impuestos y también pospuso o si no, ¿cómo se llama? Subsidió el pago de los servicios públicos de luz, teléfono, agua. Entonces, se le ha reducido la mitad sus ingresos. Entonces, 1.600 millones de dólares, de hecho, está cubriendo los salarios de médicos, docentes, policías y militares, que es el grupo mayoritario de funcionarios públicos. Entonces, y el pago de la deuda, que ustedes saben que hace varios años, desde el 2013, que nos estamos endeudando para pagar los intereses, también la deuda pública, ¿verdad? Hay un juego ahí entre cómo se pagan los intereses, cómo se paga la cuota de deuda. Entonces, este es ahora el nuevo plan de recuperación económica que se lanzó el lunes pasado y va a costar 2.500 millones de dólares. Hay mucha crítica, ¿verdad?, al gobierno sobre la deuda. Entonces, este plan va a necesitar supuestamente solo 350 millones de dólares. Te estoy escuchando, te escucho. Sí, ya llegamos al tiempo. Tenés un minutito para redondear, por favor. Sí, muy bien. Entonces, aquí tienen ustedes el plan de recuperación económica que vamos a tener hasta fin de año y que cuesta 2.500 millones y va a financiar subsidios como el de Fondo de Protección Social, también va a financiar el descuento de impuestos al comercio fronterizo de Ciudad del Este, sobre todo la inversión pública, que es la más grande, y que se va a tratar de que se distribuya en todos los departamentos, y luego el crédito para el desarrollo a largo plazo, que va a administrar el Banco Nacional de Fomento y la Agencia Financiera para el Desarrollo. Entonces, esta es la información que vamos a compartir después. Yo paro aquí. Muchas gracias, Lila, muchas gracias. Pasamos a nuestro siguiente expositor,
el compañero Esteban Montanía, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la ANDE. Adelante, Esteban. Gracias, Ariel, a las compañeras Alicia, Rebeca, Celeste, Lila, muy buenas noches. En realidad me siento como una espina entre tantas flores. Felicitarle a la CEPI por la iniciativa, porque es importante el debate siempre. Tenemos que ir acostumbrando a los paraguayos a debatir y a discernir qué es conveniente para el país, pero la discusión esa sana, no la discusión esa fanatizada, con criterios a veces ofensivos, sin irnos al fondo de la cuestión. Entonces, agradecerle por eso y ojalá esto se vaya repitiendo en varios lugares y podamos confluir en una idea única que va a ser muy difícil, pero que seamos pragmáticos a la hora de ir buscando alguna alternativa para mejora de nuestro país, que está en una crisis terrible, ¿verdad? Ya estábamos en una crisis cuando vino la pandemia, pero hoy eso se multiplicó exponencialmente y estamos muy, pero muy mal, y el panorama no es alentador. Primero por la corrupción imperante en el gobierno, ¿verdad? Como decía Rojas Bastos, el peor mal que puede tener un país es la corrupción, peor que la peste inclusive, decía él. Y claro que es cierto eso, ¿verdad? Entonces, no sé cómo vamos a hacer para extirpar eso de nuestra política y de nuestra sociedad, porque no solamente los políticos son corruptos, sino la sociedad también se adecua a esa situación, y así estamos. Bueno, a mí me toca un poco hablar del tema de la empresa madre que tiene las binacionales, la ANDE, que fue creada por ley, la 966 en 1964, y que fue con el tiempo creciendo, llegando a su tope máximo allá por 1990 aproximadamente, con la ley que le otorgaba amplias facultades a la ANDE para poder ser la empresa que llegó a ser en su momento una empresa modelo. Antes de cuando la ANDE se inicia ya por 1964-65, la ANDE tenía 150.000 usuarios. Hoy tenemos más del 1.600.000, o sea, crecimos prácticamente el 100% desde 1964 hasta la fecha. Hizo eso de que con tanto bono energético que teníamos, no sabíamos qué hacer, y hoy desde el gobierno nos meten la discusión de que esto va a tener su fin en un muy corto tiempo, o sea, dentro de 5, máximo 7 años estaríamos usando todo nuestro bono energético y no habremos sacado ninguna ventaja para el país, ¿verdad? Por eso es importante la renegociación del anexo C, y por eso también es importante defender a la ANDE como tal. Para hacer un poco de historia, en 1990, cuando va como ministro de Hacienda el ingeniero de Bernardi, que era prácticamente el papá de la ANDE, lo primero que hizo fue, con la ley de administración financiera, sacarnos nuestra autarquía. Al sacarle la autarquía a la ANDE pasa a depender del presupuesto general de gasto de la nación. Su presupuesto es estudiado en el Parlamento y es promulgado por ley por el Poder Ejecutivo, y se empieza a sacarle o regatearle fondos para poder cumplir con su plan maestro de aquel tiempo. En el 2003 aparece la ley de contrataciones públicas, que a la vez reorganiza las empresas del Estado. También en el 2003 se reorganizan las empresas del Estado y se crea una dirección de empresas públicas, o sea, la ANDE deja de tener consejeros y depende exclusivamente de un presidente. Con eso la ANDE fue perdiendo fuerza. La ANDE, que fue creado como una institución de porte importante para acompañar el crecimiento que podíamos tener, fue cercenándose con esas leyes, y hoy es lo que es la ANDE, o sea, una empresa desfinanciada,
una empresa que está endeudándose a pesar de inyectar al fisco o al presupuesto general de gasto de la nación como renta eléctrica entre 800 a 1.000 millones de dólares al año, y del cual no recibe ni un solo peso. Se reparten ahí con el FONACIDE y otras instituciones que fueron creadas justamente para esquilmar esos fondos y crear nuevos ricos a través de empresarios de maletín y políticos mal habidos. Hoy la ANDE necesita una importante inversión para poder acompañar el crecimiento que tuvo en todos estos tiempos. De hecho, la ANDE tiene varios préstamos aprobados por el Congreso, alrededor de 500 a 700 millones de dólares, que no está pudiendo ejecutar por la excesiva burocracia que hay y por el pequeño grupo oligopólico que se perpetúa viviendo a costilla del Estado y de las empresas públicas. Tenemos ahí a Trafopar, Trafosur y otras empresas que viven prácticamente a costilla de esta empresa y no nos permiten crecer en la medida que queremos. En ese mismo tren ahora aparece la ley de la industria eléctrica, justamente generada a partir de la inutilidad del actual presidente de la ANDE, que en la época de pandemia se le ocurre promediar la lectura para poder facturar a los usuarios. Nada más equivocado, mucha gente cerraron sus negocios, mucha gente en su casa, y la forma de facturación a través del promedio no era lo correcto. Nosotros planteamos que los lectores puedan trabajar en ese tiempo, ya que ellos trabajan al aire libre, y era prácticamente muy baja la posibilidad de contraer el virus, porque ese era el miedo, supuestamente. Y hoy estamos en una situación difícil dentro de la institución por esa cuestión, y aparecen nuevamente los privatistas que quieren quedarse con la institución, que puede generar mucha riqueza. Aparece un proyecto de ley de industria eléctrica que, así como está presentado, descuartiza la ANDE, le saca su objetivo principal, que es la distribución de energía eléctrica al ciudadano paraguayo, y sin lucro. En la ley de la industria eléctrica ya se habla del lucro. Lógicamente, el sector privado no le interesa el servicio, sino el lucro. Aparte de eso, se crea una comercializadora de nuestra energía en las binacionales, que le llaman CONEVI, para negociar nuestra energía en las binacionales. O sea, ANDE ya no va a ser la empresa que va a negociar nuestra contratación de energía en Itaipú ni en Yacineta, sino que va a ser la CONEVI. Se crea una superintendencia para que va a trabajar en las concesiones, ya sea a nivel regional o a nivel municipal. Se crea un superorganismo compuesto de 5 personas para poder decidir qué es lo que vamos a hacer con nuestra energía en las binacionales y en el país. O sea, la ley de industria eléctrica, de ser estudiado y aprobado en el Congreso, sería el acabose de nuestra riqueza dentro de las binacionales. Por eso nosotros desde Citrande estamos trabajando de alguna forma, y queremos también usar un poco la plataforma de las dos más importantes campañas que tiene hoy Itaipú Ñanemba'e y Itaipú Causa Nacional, para poder un poco defender primeramente la ANDE y también después buscar la forma de defender nuestra soberanía en Itaipú y Yacineta. O sea, a través de una campaña nacional queremos nosotros de una propuesta de ley de recuperación de la autarquía, y también de posibilitar a través de esa misma ley que la ANDE pueda
negociar nuestras energías a terceros países, cosa que hoy no tiene la ANDE, a no ser que sea con Brasil, que es nuestro socio condómino, y con la Argentina, que también es nuestro socio condómino en Yacyretá. Entonces queremos hacer una iniciativa popular, juntar un poco las firmas, a ver si nos llegamos a 30.000, 50.000 firmas, llevar al Parlamento para poder contrarrestar esta propuesta que tienen los privatistas de siempre, que a base de mentira quieren quedarse con nuestra energía eléctrica. Primero, alguna de las mentiras, dice la ANDE tiene una pérdida de 38% anual. Pero equivaldría, la ANDE tiene una recaudación anual que está entre los 850 millones de dólares. O sea, 30% de eso sería 300 millones de dólares de pérdida prácticamente que tiene. O sea, eso es mentira. La ANDE tiene una pérdida del 25% que está compuesto de la siguiente forma: 6% en pérdida técnica en transmisión, que está dentro de los límites; 11% de pérdida en distribución por pérdida técnica. Esa está un poco fuera del límite. ¿Por qué? Porque hace falta cambiar todo nuestro sistema de distribución de los cables de nudo, que ya están viejos, son antiguos, vetustos, y hay que cambiarlo, y eso va a disminuir esa parte de la pérdida. Entonces, 11% y 8% es la pérdida no técnica o el hurto que se dice normalmente. Eso hace el 25%, pero hay un nivel de pérdida óptima que se le dice dentro de una empresa del porte de la ANDE, que es del 18%. O sea, si la ANDE tiene un 18% de pérdida, está dentro de ese nivel. Entonces, la ANDE tiene una pérdida del 7% por encima de eso, y entonces no es tanto así como dicen los que quieren privatizar la ANDE. También dicen los privatistas de que la ANDE, un minuto ya cierro, la ANDE necesita... Sí, por favor. La ANDE necesita una inversión de 1.600 millones de dólares anuales, dice el señor Nelson Cristaldo, que es uno de los proyectistas, para poder sostenerse en el tiempo, y eso no es cierto. La ANDE tiene un plan maestro que estipula que en 10 años necesita una inversión de 7.000 millones de dólares. O sea, 700 millones de dólares anual es lo que necesita la ANDE invertir para poder estar en óptimas condiciones. Entonces, a base de esas mentiras, ellos quieren abrir el mercado para la competencia, entre comillas, cosa nada más falsa que cualquier otra cosa, porque lo que se van a crear son pequeños oligopolios que van a administrar nuestra riqueza y nosotros quedarnos en la nada. Entonces, yo creo que dentro de las campañas que hay por nuestra soberanía energética en Itaipú, lo que habló la compañera Rebeca, es importante un poco meter el tema de la ANDE y defender primero esta institución que es nuestra representante en las binacionales, la copropietaria, y a través de ella después defender a la Itaipú binacional. Muchas gracias. Gracias, Esteban, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todas y a todos los exponentes, los expositores, por cada una de sus presentaciones. Nos brindaron muchos elementos para el debate, este gran debate sobre tan diversos temas que estamos llevando adelante los trabajadores y las trabajadoras. Hay una serie de preguntas. Yo voy a leer la pregunta para cada una y para Esteban, y les pediría que vayan anotando. Cada uno tiene un tiempo de 5 a 7 minutos como máximo de respuesta para cada pregunta. Hay una pregunta que es como más general, digamos, ¿verdad? La primera es: con una economía con bajo Producto Interno Bruto, ¿cómo se puede pagar buen sueldo? Esa es la pregunta de Pedro Mosqueda. Después, una pregunta para Alicia, concretamente: ¿qué posibilidad existe de que la producción de la agricultura campesina pueda proveer de los insumos para las miles de ollas populares existentes, de modo a resolver el problema del hambre en el país? Una pregunta para Lila. Dice Aleli: ¿podrías hablar un poco sobre en qué consiste el plan de reactivación económica que presentó el gobierno? Así también, ¿qué otras alternativas se pueden plantear para financiar la política pública? Y por último, pregunta si sería recomendable la emisión monetaria para cubrir el déficit. Otra pregunta para Alicia: la ley de emergencia contemplaba la ayuda económica a los pequeños productores
campesinos. ¿Han recibido las comunidades campesinas algún tipo de apoyo técnico y económico por parte del Estado durante el periodo de pandemia? ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia sobre las comunidades campesinas e indígenas? Una pregunta para la compañera Rebeca: ¿cuáles son las principales tareas que podemos llevar adelante los ciudadanos y las ciudadanas para apoyar la campaña? Otra pregunta concreta para el compañero Esteban: ¿cuáles son las consecuencias concretas de la privatización de la ANDE para la población en general? Y la última pregunta para la compañera Celeste Oudín: ¿cuál es el efecto de la pandemia en el despido de los trabajadores, en el despido masivo de los trabajadores? Eso más o menos. Cada uno va a tener de 5 a 7 minutos de respuesta. Arrancamos con la compañera Alicia, en el mismo orden que arrancamos. Adelante, Bueno, Alicia. Dale, gracias. Las posibilidades de proveer insumos para ollas populares, yo creo que sí tenemos. Donde hay organización y comunidades campesinas, realmente hay posibilidades para proveer, pero no hay unas compras públicas como mañana o por otro lado ayepa. Hay compras de Ministerio de Desarrollo, de CEN, de las gobernaciones de lo grande, porque tenemos una ley de compras públicas que es imposible acceder. Históricamente, pega no hay problema, ayepa. Un niño vegetal, no sé, verdura, tomate, lo que sea, pero no hay unas compras públicas que te permite acceder a ese mercado. Ore Aremaro plantea, porque desde hace rato hay ollas populares o comedores populares en varios departamentos. Entonces, eres la comunidad, la gente indoye planificar la producción, no sé, poroto, maní, todo lo que se pueda utilizar y que la gobernación de cada departamento compre el producto para proveer a esos comedores, ¿verdad? Porque para mayor información nomás se está llevando carne de soja o leche de soja para las ollas populares o para los comedores populares. Sin embargo, cuando hay productos agrícolas que bien podríamos proveer, ¿verdad? A veces hay situación ya que debería de ser una política pública para la soberanía alimentaria, el tema de producción, UPEA al apoyo a la agricultura campesina, las compras públicas, que se luchó muchísimo para implementar esta ley, ayer por la propuesta de la organización campesina, pero sin embargo se hace compra a través de la municipalidad. Entonces la municipalidad prácticamente oñemo documento por lo que está en el entorno, ¿verdad? Y ellos proveen otra vez al Estado. Entonces ellos compran otra vez, oñe convertir ahí, para compra y venta, no, realmente las organizaciones no acceden a eso. Por otro lado, en ley de emergencia, tengo entendido que el Ministerio de Agricultura ha lanzado algunos proyectos productivos, pero antes se lanzó ese 40.000 huertas, prácticamente no. Ahora hoy los en nuestra comunidad, por ejemplo, pedimos semillas de hortalizas, DEA, toda esa cosa, te inscribe pero nunca te llega. Y si llega en algunas comunidades, que muy poco conozco, ¿verdad? Realmente son semillitas de 2 gramos, que son chiquititos, que no alcanza a nadie, ¿verdad? Entonces hay una escasez de semillas y prácticamente no hay un acompañamiento en este momento en las comunidades campesinas y más todavía en los pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces hay una situación de mayor pobreza en el campo en este tiempo de pandemia porque no hay un apoyo real. Pero un apoyo real de fortalecimiento para producción de alimentos prácticamente no existe. Eso, compa. Gracias, Alicia, muchas gracias.
Celeste, adelante. Sí, gracias. Bueno, en realidad ya nos estaba mostrando también Lila las cifras que tuvo que usar el gobierno para pagar a trabajadores que quedaron sin trabajo, en miles de trabajadores. Seguramente las cifras han aumentado y retornar al trabajo va a ser bastante difícil, como también ya lo estaban diciendo. ¿Y eso qué efecto trae? O sea, en primer lugar, colocar que el trabajo sin seguridad social era altísimo en nuestro país antes de la pandemia, y la gente que tuvo seguridad social en este momento se quedó sin ella, se quedó marginal, digamos, de esta posibilidad de sentir que uno puede llevar el pan a la casa, tener un poco esa condición, ¿verdad?, valorativa de poder saber que puede comprar algo para su familia. Entonces, ese es uno de los efectos más graves que tenemos, porque en realidad el trabajo que estaba algo seguro en este momento se volvió totalmente inseguro, y la gente no está pudiendo recuperar esos espacios de trabajo. Hay muchísima exposición de las y los trabajadores a sufrir, por supuesto, contagio. Y otro elemento que creo que es importante colocar tiene que ver un poco con el trabajo de las mujeres en esta situación de pandemia, que si bien siempre las mujeres hemos hecho doble y triple trabajo en el país, en este momento se suma a la casa todo lo que significa, además del cuidado del hogar, el proceso de educación para los niños y las niñas, adolescentes, y eso es también un agravante, digamos, a las no condiciones que tenemos para poder subsistir este momento de crisis que implica, como decían unas compañeras en un espacio también de conversatorio, implica grandes riesgos en nuestra salud mental, en nuestra concepción de nosotras y nosotros mismos, en la no posibilidad de acceso a espacios de salud en los hospitales, y todo lo que implicaría luego poder volver a ser un trabajador formal, ¿verdad? Creo que son como muchos elementos que esta crisis nos sigue dejando. Muchas trabajadoras, trabajadoras de limpieza y trabajadoras del empleo doméstico perdieron sus trabajos, se quedaron sin ningún tipo de posibilidades de dar a sus familias la chance de poder comer algo, ¿verdad? Entonces creo que eso me parece súper importante, ¿verdad? Que se pueda colocar por ahí, sí, dejaría. Perfecto, gracias Celeste. Rebeca, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, y la pregunta era cómo la ciudadanía podía colaborar con la campaña. Y el primer punto es estar atentos, y yo sé que en un momento de crisis a veces sobreexponerse al gran caudal informativo, requiere cierta pérdida de energía y cierta también exposición de nuestra salud mental. Pero es clave porque justamente son en estos momentos de crisis donde en medio de todo ese cúmulo de noticias, de cosas que van pasando todas juntas a la vez, es donde se aprueban esas cosas que constituyen un gran retroceso sin que la ciudadanía tenga la posibilidad de movilizarse o tomar cartas en el asunto. Entonces eso, el primer paso, estar atentos, seguir las informaciones. Y ahí de paso informar también que la campaña tiene una cuenta en Facebook, en Twitter, en Instagram, está como Itaipu Ñanembaé, en donde se comparten investigaciones, informaciones constantes. También tenemos un canal en WhatsApp donde diariamente se comparten noticias sobre lo que va pasando con Itaipú.
También pueden formar parte de la campaña en algunos de sus equipos. Hay un equipo de comunicación que justamente colabora en eso de recabar esa información y dar a conocer a través de todos los medios que tenemos disponibles, ya sea redes sociales, radios, WhatsApp, Facebook, todo. Y también un equipo de investigación que se encarga, valga la redundancia, de investigar y de hacer este trabajo fino que yo les expuse recién, ¿verdad? De ver cómo funciona un poco esa agenda oficial y esa agenda oculta que está impulsando el gobierno. Así que la campaña está abierta y está en colaboración también con todas las otras campañas y los otros sectores, y todo el apoyo ciudadano es bienvenido y más que necesario. Muchas gracias, Rebeca. Lila, adelante, por favor, si puedes habilitar tu micrófono. Y respondo rápidamente al compañero que preguntó si con nivel del Producto Interno Bruto que tenemos en Paraguay, sí se puede pagar buen sueldo. Sí se puede pagar buen sueldo. Sabemos que en muchas empresas públicas, en instituciones públicas se paga buen sueldo y también en algunos negocios, ¿verdad? Entonces, no depende necesariamente de la situación general. Ahora, el problema son los privilegios, ¿verdad? Buen sueldo es una cosa y privilegios es otra cosa, ¿verdad? Que no se justifican. Cuando no se justifica ni por la capacidad que tiene el funcionario o el trabajador, la preparación que tiene, ni por lo que hace, ¿verdad? Pero sí se justifica por lo que hace y por la preparación que tiene, entonces es un buen sueldo. Pero privilegio es otra cosa, como el que existe en algunas instituciones públicas y también, bueno, en general, lo que nos preocupa son los privilegios en el sector público, ¿eh? Pero existen. Y eso no se justifica. Eso no son buen sueldos, esos son privilegios. Bueno, entonces la pregunta de Aleli Cáceres es que pueda hablar de el plan de recuperación económica que tenemos aquí. Este es el plan de recuperación económica. Es parecido al otro, retoma cosas del plan de emergencia, pero van a ver ustedes que la mayor parte, la partida más grande de los 2.500 millones que costaría esta recuperación económica está centrada en la inversión pública para crear empleos directos e indirectos en todos los departamentos del país. Porque de hecho le criticamos mucho que hagan rutas, ¿verdad? La ruta transoceánica en el Chaco, y bueno, ¿a quién le beneficia eso? ¿Quiénes están trabajando en la ruta gran oceánica del Chaco, verdad? Y esa es la inversión pública. Entonces ahora se preocuparon por distribuir la inversión pública en todos los departamentos. Bueno, y el segundo son los créditos. En segundo lugar están los créditos para el desarrollo a largo plazo para la reconversión laboral y empresarial del sector privado. Por ejemplo, las MIPYMES. Fortalecer las MIPYMES, reestructurarla. Si va a ser el Banco Nacional de Fomento, seguramente va a ser a través de proyectos y donde van a haber asistencia técnica para reestructurar el proyecto o fortalecer ese proyecto. Bueno, se está hablando entonces de una recuperación económica con reconversión laboral y empresarial. Y el Fondo de Garantía de la Vivienda se apuesta otra vez a las viviendas para la clase media, financiadas a través de la Agencia Financiera del Desarrollo. Estos fondos, estos programas, de hecho, tienen fondos previstos para este año y eso es lo que se va a usar. Por eso la deuda que está prevista es de 350 millones de dólares,
y que tiene que ver acá para ampliar esto que está acá del subsidio de protección social aquí a 750.000 trabajadores. Y vemos el otro, el Fondo de Emergencia Sanitaria, era para 330. Por ahí lo tengo anotado, para 330. Y acá es el más del doble. 770.000 trabajadores informales. También incluye descuentos del porcentaje de impuestos del IVA y del impuesto selectivo al consumo para el flujo de comercio exterior, o sea, comercio fronterizo. Es el turismo de compra y que está muy afectado en Ciudad del Este, las ciudades fronterizas, ¿verdad? Ciudad del Este, Pedro Juan, Caballero y Saltos del Guairá. Pero eso no solamente tiene un problema de falta de compra, sino que hay una restricción, hay una frontera cerrada. Entonces, vamos a ver qué pasa allí. Y finalmente el de protección social, que sube a... ya dijimos, protección social, 770.000 trabajadores informales. Eso quiere decir que va más allá del subsidio por a pobres extremos y a adultos mayores. Ahora, sí, ¿de qué otra manera se puede el gobierno conseguir más recursos? Y sabemos que los intentos para la reforma tributaria han fracasado. Venimos de una reforma tributaria que va a aportar menos del 1% de aumento, ¿verdad?, en el Producto Interno Bruto, o sea, en relación al Producto Interno Bruto, y o sea que no va a subir, no va a llegar al 11% del Producto Interno Bruto la presión tributaria con esa reforma tributaria del 2019. Entonces, y los intentos por este año se repitieron, ¿verdad? Que dentro de esta pandemia se quería aumentar el impuesto al tabaco, al cigarrillo y a las bebidas azucaradas, y tampoco se logró porque son poderes muy fuertes. Es más, es una sola persona, un solo empresario y político que concentra esa producción y tiene formas para evitar que el Congreso le apruebe. Ahí tenemos el problema. En el Congreso está el para aprobar nuevos impuestos. En cuanto a la forma de, por ejemplo, de emitir monedas, como hacen todas las economías, probablemente se pueda hacer, solamente que aquí tiene que haber una discusión entre la famosa independencia del Banco Central del Ejecutivo, ¿verdad? Que supuestamente dentro del neoliberalismo, ¿verdad?, de la tendencia, del enfoque neoliberal, esto está separado. Y eso es una discusión con el Banco Central de Paraguay. Lila, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta al compañero Esteban. Adelante, Esteban. Gracias, Ariel. Muy interesante, ¿verdad? Yo quiero más responder también a algunas cosas que no sea estrictamente lo que yo dije, ¿verdad? Con respecto al tema del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Nosotros tenemos que meter un poco en la discusión y en el debate del modelo económico que tenemos. Vieron ustedes que ahí en el cuadro que presentó Lila, más de $1.000 millones de inversión pública, pero ¿para qué es? Para hacer ruta, para sacar a la vaca de un lugar a otro, para llevar el sojero su soja de un lugar a otro. O sea, es necesario que hagamos la ruta bioceánica. Es necesario hacer más rutas. Es necesario. ¿A quién le sirve? Tenemos gente que no tiene hoy que comer, sin embargo, estamos preocupados en hacer rutas.
estoy de acuerdo en la construcción de vivienda. Esa sí va a generar este circulante de dinero, pero tenemos que discutir el modelo económico. Este modelo económico agroexportador extractivista no soporta. Nuestro Producto Interno Bruto no nos da el margen de deuda como nos pinta el gobierno. Estamos por llegar al 30%, pero ¿cuál es el componente principal de nuestro Producto Interno Bruto? La ganadería, la soja, el sector industrial que hace. Entonces tenemos que pensar un poco y meter en la discusión de la modificación de nuestro modelo económico. ¿Por qué no teniendo un bono energético importante no podemos apostar a otro tipo o a otro modelo de modelo económico? Eso por un lado. Por otro lado, el tema de cuál sería el efecto de la privatización para el país. Y lo más importante es que vamos a perder nuestra soberanía energética. Esa energía eléctrica que puede sacarnos del atraso y va a pasar a manos privadas para el lucro de ellos. O sea, vamos a seguir, hicimos todo, vamos a pagar toda nuestra deuda, nos endeudamos por 50 años y justo en el momento en que vamos a poder utilizar ese bono energético que tenemos para poder mejorar nuestra situación económica cualitativa y cuantitativamente como país, vamos a darle al sector privado para que ellos se enriquezcan. Sin nada, sin pagarnos ni siquiera un centavo. Y lo otro, el efecto que vamos a sentir todo y va a tener que subir el costo de la energía. Sabemos que el sector privado busca el lucro. Y la ANDE, que hoy es generadora, transmisora, transformadora, distribuidora, comercializadora de la energía eléctrica, se va a partir en pedazos y esos pedazos van a quedar en manos de pequeños oligopolios y después la distribución va a tener que ser mucho más cara. Entonces, el ejemplo de siempre, Clipsa. Clipsa tiene una ganancia del 100% en la distribución de energía en Villarrica, sin ningún riesgo. Le hacemos llegar ahí en la puerta de su estación transformadora 66.000 voltios y él se encarga de distribuir y paga la mitad de lo que cuesta, lo que paga el usuario por la energía eléctrica que contrata. Entonces, el costo va a subir, vamos a perder nuestra soberanía energética, esa energía que hoy esto de todos los paraguayos va a ser de todos los empresarios que entren en el negocio. Eso es lo más importante que vamos a sentir los paraguayos si se privatiza la ANDE o nuestro sector energético. Muchas gracias, Esteban. Bueno, hay algunas preguntas todavía, pero me parece que vamos a ir, que son un poco ya fueron respondidas en la intervención de cada compañero y compañera. A mí me gustaría pasar a algunas consideraciones finales que ustedes crean que son importantes colocar y que por ahí quedaron sueltas durante las otras intervenciones. Cada uno tiene 5 minutitos para colocar las consideraciones finales en la charla. Desde ya les agradecemos muchísimo a todas las organizaciones que están presentes en este panel por la predisposición y por el tiempo de brindarnos tantas herramientas para aportar a este gran debate que estamos llevando adelante. Esto en el marco del 10º aniversario de la fundación de la Sociedad de Economía Política del Paraguay. En el mismo orden, arrancamos con Alicia. 5 minutitos cada uno para cerrar y nos vamos despidiendo. Tu micrófono, Alicia, por favor. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, para la vía campesina que conformamos acá en Paraguay, para nosotros es muy importante. Sin medios de producción no podemos avanzar. El medio de producción es la tierra y creemos que la lucha por la tierra, por la propuesta de reforma agraria que estamos trabajando, tenemos 6 ejes fundamentales que estamos desarrollando y cada día más tenemos propuestas de desarrollo social. Entonces, Obrero cree que sin reforma agraria no va a parar la lucha. Sin reforma agraria en nuestro país no va a haber desarrollo.
o involucrar a todas las sociedades y las soberanías territoriales de Andes, de todo lo que hablamos acá. Creemos que es fundamental seguir trabajando conjuntamente y hacer un llamado a la ciudadanía, ¿verdad? Cómo podemos ir intercambiando ideas de plantear y de luchar conjuntamente, Aypa, porque tampoco queremos hacer unas luchas aisladas, campesinas, a indígenas, a aparte, la ciudad aparte, ¿verdad? No vamos a poder avanzar de esa manera. Entonces, ya porque tiene llamado fundamental a Yepa Yañe Puruyi Jamás, Yaño Monguetá sobre temas de producción, sobre temas de territorio, derecho a la alimentación, derecho a la tierra, como un derecho humano que nos corresponde y está en la Constitución Nacional. Entonces, fundamentalmente ya construir, ya luchar en los derechos fundamentales. Por ahí, compa. Gracias, Alicia. Rebeca, adelante, por favor. Sí, bueno, en primer lugar agradecer y también indicar que estos son los espacios propicios y si bien somos conscientes de que estamos en un momento difícil como país y también en el mundo mismo, creemos también que es una oportunidad histórica para propiciar esa unidad que se necesita y ver que tengamos los recursos necesarios para paliar esta crisis que estamos viviendo. Tenemos a Itaipú, tenemos a la Ande, también tenemos tierra, tenemos fondos, pero tenemos que unirnos, articularnos y ver que realmente eso se destine al pueblo paraguayo y, como dijeron también las compañeras hace rato, solo el pueblo va a ser la garantía de eso. Entonces, la única esperanza es la ciudadanía movilizada y organizada para que los recursos realmente lleguen al pueblo paraguayo y tengamos la tan esperada soberanía nacional. Gracias, Rebeca. Perdón, Celeste, te salté un poquito. Disculpamos. Adelante, No adelante. Bueno. Tienen 5 minutitos, así que más se pueden explayar un poquito más. Adelante, Celeste. Sí, bueno, gracias. Yo quería retomar un poco estas provocaciones también que nos hace Montanía y que me parece sumamente correcta, que podamos discutir el modelo de producción y el modelo de Estado que tenemos para poder pensar en otro Estado que nos permita vivir mejor. Esa creo que es una de las cosas que como clase trabajadora nos merecemos. Y en esto que decía Alicia y también Rebeca, cómo generar esa alianza social grande que nos permita mirar nuestros recursos energéticos como la posibilidad para poder mantener una soberanía y de alguna forma todo eso que se usó, todas esas vidas inclusive que fueron de constructores, de trabajadores que perdimos en las construcciones de las hidroeléctricas, de alguna manera también sea como saldada en el sentido que se fabricó, se construyó una empresa que es para todo un pueblo, para todo un país, es mucho más que eso, ¿verdad? Por eso me parece que es importante reivindicar, hacer un poco este llamado a la gente del peligro inminente que en este momento tenemos de la apropiación de todos los recursos energéticos, el agua, todo lo que significan los fondos jubilatorios también, toda la modificación que se pretende realizar con la reforma del Estado, quitando posibilidades a las y los trabajadores a organizarnos inclusive dentro de los entes estatales, con sindicatos, a quitarnos esos pocos derechos conquistados porque nos merecemos y porque somos quienes producimos las y los trabajadores en este país. Estos espacios necesitamos como para discutir, hacer llegar a la ciudadanía en general, a las y los jóvenes, que también su futuro, así inmediato, se juega
en todas las decisiones que en este momento se van a ir tomando. Que no implique para la ciudadanía que es la ANDE el problema, no es la ANDE, es el pueblo, somos todos, son nuestros recursos, son las formas de mejorar nuestra condición, de nuestra calidad de vida, con una energía que podamos pagar, porque necesitamos tener energía en las casas, necesitamos tener energía en los hospitales, en los puestos de salud, en los rincones más alejados que tenemos de nuestro país, y sabemos que todavía no hay todavía en todas esas partes. Entonces, hacer una profunda reflexión acerca del estado que tenemos, del gobierno que tenemos, de las políticas que están siendo implementadas, de las leyes nuevas que nos quieren bajo engaño y inclusive bajo coerción, nos quieren hacer creer que están siendo favorables para la clase trabajadora, y ya va a ser un llamado a las y los trabajadores a organizarnos, a fortalecer nuestros sindicatos, a seguir peleando por los contratos colectivos de trabajo y a disputar eso poco de derecho que logramos conquistar, que no nos quiten. Por ahí dejaría un poco y, bueno, felicitar nuevamente el espacio y agradecer a la CEPI por esta oportunidad de debatir sobre este tema. Muchas gracias, Celeste. Lila, adelante, por favor. Tu micrófono, Lila. Crisis generalizada, económica, climática, sanitaria, social, que la sanitaria social, la económica, está contenida por estas políticas públicas medianamente contenida, ¿verdad? Algo contenida, pero no alcanza, no va a alcanzar. Y vamos a tener que debatir mucho más sobre este problema que está ya colocado, la inviabilidad financiera del Estado paraguayo, y que no se logra a través de los mecanismos democráticos, por ejemplo, vía Congreso Nacional, aprobar leyes o una ley de reforma tributaria que aumente los recursos del Estado, porque la deuda se va a ir agotando la posibilidad, y si no se agota, si se le sigue dando, va a pasar como lo que pasó con Grecia o España, ¿verdad? Le siguen dando, pero le aprietan y no pueden gastar. Entonces eso es, o sea, el ajuste, de hecho ya vivimos el ajuste fiscal desde el 2013. ¿De qué sirve tener todo el funcionariado público, pagar todos los sueldos, ¿verdad? Y no tienen recursos para gastar en teléfono, en viáticos, no pueden salir. O sea, se está pagando sueldos, pero no pueden trabajar realmente a nivel país. Todo el tiempo se recorta. Entonces, se aprueba un presupuesto general de gastos que no se ejecuta sino hasta el 80-85%. En general, salvo el Ministerio de Defensa, que ejecuta un presupuesto más del 90%. Pero el resto está ejecutando ese poco presupuesto, el 85-86%. Entonces, tenemos un problema de ajuste fiscal que está asociado con este endeudamiento. Entonces, no podemos hablar de desarrollo. De hecho, la región ya no puede hablar de desarrollo porque también está sobreendeudada. Entonces, la CEPAL ya dijo hace unos meses, antes de la pandemia, no podemos hablar de desarrollo, estamos mal. Entonces, aquí hay que reestructurar el Estado y reestructurar el mercado, ¿verdad? Como ya estamos diciendo en las, ¿cómo se llaman? Las organizaciones sociales. Hay que reestructurar el Estado y el mercado. Hay que reformar el Estado y reformar el mercado. Entonces, porque tenemos muchas desigualdades
muchos privilegios que están cooptando, acaparan los recursos del Estado y, digamos, destruyen las políticas públicas. Tanto mucho trabajo para instalar las políticas públicas, pero después no funcionan. Entonces, hay una cosa muy, muy importante son las hidroeléctricas, la riqueza que hay ahí, pero tampoco es una riqueza que se puede tomar y está ahí y es infinita. No, eso tiene problemas ya con el problema de la destrucción del ecosistema que existe, además con los manejos que existen en Brasil. Tenemos un país hegemónico, geopolíticamente también fuerte, que es el Brasil, y no tenemos estrategias realmente nacionales para, y que partan del Estado para enfrentar esto. Mucha riqueza, pero el Estado no está preparado para enfrentar esto de una manera, digamos, soberana. Entonces es la sociedad civil que está tratando, ahora se está movilizando por esta soberanía para recuperar su soberanía, y eso es un problema grave porque ahí dentro del Estado hay pocas condiciones para eso. Entonces, hay la necesidad, ¿cuál es el atajo? El atajo que hay para aumentar los recursos del Estado y tener un poquito más de impacto en las políticas públicas es mejorar la administración financiera. Y ahí tenemos la publicidad, o sea, la publicación de todas las declaraciones juradas, y podemos ver la gente hipermillonaria, no es millonaria, hipermillonaria que no paga impuestos, ¿verdad? Pero de hecho, eso sabe Hacienda, pero no le molestan a los millonarios, a los multimillonarios, le molestan a los medianos y a los chicos, pero a los grandes no, porque tienen poder económico y político. Entonces, ese tipo de cosas es lo que tenemos que cambiar. Hay mucho que cambiar acá, y ojalá este año, en esta crisis, podamos modificar y cambiar, transformar algunas cosas. Pero las transformaciones que habla desde el gobierno son muy tibias. Y gracias, Lila. Muchas no gracias. se puede confiar en eso. Muchas gracias, Lila. Esteban, adelante. Gracias, Ariel. Estoy totalmente de acuerdo con Lila en muchas cuestiones. Se suele decir que las crisis generan oportunidades, dicen. Yo creo que esta es la oportunidad de que realmente nosotros nos rebelemos ante esta situación, porque acá vemos nosotros, como dice Lila, a través de las publicaciones de la declaración jurada de nuestros políticos, pero nos quedamos con eso. Nos quedamos con el asombro, la pucha, se enriqueció. ¿Y qué hacemos? ¿Por qué no podemos dar el paso de ser un poco más reverente? Yo quiero tomar toda esa cuestión de la corrupción, de la declaración jurada inflada de la gente, algunos, y es más, hay muchas declaraciones juradas falsas y que no figuran todo lo que tienen esa gente, ¿verdad? Pero ¿por qué no tomamos eso como un elemento para rebelarnos ante esa situación? Yo no quiero quedarme con el discurso de que a la pucha estamos mal, pero hagamos algo para mejorar esta situación. Lo del 22, y fue algo monumental para mí en el sentido de que nosotros empezamos esa organización de la movilización en Citrande pensando en no sentarnos con el gobierno a hablar de la reforma de la ley de la función pública y de la carrera civil. No porque no sea necesario, sino que porque no nos parece el momento, y también no nos parecen a nosotros que sean los actores o los interlocutores válidos los que están hoy en el gobierno para sentarnos a hablar de la reforma. En todo caso, hagamos y tomemos el discurso o la iniciativa del gobierno de reforma y hablemos de reforma, porque una reforma no nos pueden negar la participación. Y si nos van a negar, tenemos que forzar la participación, porque la legitimidad de cualquier reforma pasa por la participación de la gente.
Entonces exijamos nuestros espacios, vayamos a buscar ese espacio. No nos quedemos con el discurso de que el gobierno no hace nada y no hace nada. Y nosotros también no podemos decir que estamos haciendo algo. Entonces hagamos algo, demos el paso. El terreno está abonado para que el pueblo se manifieste, para que el pueblo salga a las calles a pedir y a reclamar su derecho. Hoy, en nombre de la pandemia, se está pisoteando la Constitución Nacional. No nos pueden negar la garantía constitucional de manifestarnos. No pueden negarnos la garantía constitucional de decir a salir, estamos siendo oprimidos por esta gente y tenemos que salir a las calles. No nos pueden negar. Pero nos quedamos porque el miedo al COVID, y cuánta gente está pasando hambre. ¿Qué hicieron con los 1.600 o los 1.990 millones de dólares que le dimos? El Ministerio de Salud gastó 4 millones de dólares. ¿Y qué hacemos? Tomemos la iniciativa nosotros de los sectores sociales y busquemos una salida para nuestro país. Es el momento, es el terreno, está abonado. Lo que yo repito siempre a los compañeros, no podemos seguir en el discurso de que y el que viene va a ser el mismo. Eso es lo que nos meten en la cabeza. Entonces, tomemos la iniciativa nosotros, tomemos el discurso, vamos a plantear la reforma, pero una reforma en serio, una reforma agraria, una reforma tributaria, una reforma en nuestro sistema de educación, de salud, de nuestro modelo económico, de nuestro sistema político. Es necesario porque tengamos 85 diputados y 45, 80 diputados y 45 senadores. Es necesario porque se vaya creando más ciudades con 50 familias. O sea, tenemos que empezar a discutir esas cuestiones. Entonces, yo quiero dar un poco ese brote de optimismo de que podemos hacer algo. No nos quedemos en el molde. Gente, yo no quiero más escuchar ese tema de que por la pandemia tenemos que estar acá prácticamente bendiciendo todos unos a otros. No, ya sé en la calle, Pelomita. Hagamos, busquemos, forcemos. No nos van a meter con todo en la cárcel, porque no hay cárcel para todos. Entonces, creemos conciencia en la gente, vayamos creando conciencia. Por eso es importante espacios como este para debatir y ir tomando iniciativas en lo que se tiene que hacer por el país. Ni andemos de ya construida la país ya hipotada, ya vengo siempre. Y es el momento, para mí es el momento. Aprovechemos esto. Yo me acuerdo cuando empezó el tema de la pandemia y Marito estaba allá arriba por la decisión que tomó. Hoy está en picada. Hoy está en picada hacia abajo y yo creo que no va a levantar vuelo, a no ser que haga un cambio de su equipo completo, el 100% lento, y no creo que lo haga. Entonces, nosotros tenemos que ser la voz disonante y buscar un poco aglutinar a la gente para poder salir de este embrollo. Muchas gracias y gracias por la iniciativa y seguimos adelante. Bueno, vamos cerrando. Muchísimas gracias a todos y a todas, a quienes nos vieron a través del live en Facebook, la página de la Sociedad Paraguaya de Economía Política. Agradecemos a todos ustedes, a sus organizaciones, por estar presentes, por su tiempo, por sus espacios, por las ideas. Me parece que nos llevamos muchos elementos para el debate en nuestros espacios, como dicen Lila y Celeste, para debatir estos elementos, para llevar a la clase trabajadora a este debate. Y es sumamente interesante este espacio, teniendo en cuenta que somos de varios sectores de la sociedad, el sector campesino, los estudiantes y la clase trabajadora, la academia. Estamos avanzando en este debate, estamos madurando este debate, pero hay mucho todavía por darle vuelta, hay mucho todavía por decir. Es muy importante este tipo de espacios, pero siempre van a ser mínimos para todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y bueno, nos volvemos a encontrar pronto, ojalá que nos encontremos en las calles si es necesario, pero vamos a luchar nosotros también por la reforma que le beneficie a todas y a todos los paraguayos. Les quiero invitar a todos quienes nos están viendo, todas y todos quienes nos ven ahora, que el próximo panel del ciclo de charlas de la CEPI va a ser el 15 de julio, un panel súper interesante, el tercer panel, que va a hablar sobre los impactos de la crisis en la situación de la mujer trabajadora.
vamos a tener a compañeras excelentes, la doctora Verónica Serafini, la doctora Marina Goubea, la economista Sara Cebaco, y modera el panel el compañero Luis Rojas. Muchas gracias a todas y todos. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego, compañeros.